Listo, estamos en vivo. Bueno, perfecto. Vamos a dar un tiempito para que la gente se empiece a conectar, pero vamos a iniciar con esto. Antes que nada, buenas tardes a todas y todos los aquí presentes, las personas que van a empezar a vernos en la transmisión de Facebook, a los candidatos. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este foro debate contrastando propuestas, ASP, crítica y analítica en las elecciones 2023. Mi nombre es Frida Monzón, secretaria general de la ASP, Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad San Carlos de Guatemala. Antes que nada, quiero darles un poquito de contexto acerca de lo que es la asociación. Esta es una asociación de ente no lucrativa de carácter totalmente estudiantil. Es una asociación directamente para estudiantes y por estudiantes, y tenemos la obligación, el derecho y la libertad de hacer todos estos espacios de carácter político para poder entender, aprender un poquito más acerca de lo que ocurre en el país, acerca también de las elecciones que se van a dar este 25 de junio, elecciones nacionales, y creo que siempre es importante el tener una conciencia, el tener una crítica, el aprender un poquito más acerca de todos estos espacios que principalmente son importantes para las personas que vamos a emitir el voto este 25 de junio. Y pues espero entiendan mucho, aprendan mucho, entiendan también un poco acerca de todas las propuestas que tienen todos los candidatos, y en un momento vamos a presentar también a las moderadoras. Así que muchas gracias a ustedes, candidatos, por estar aquí, y al público que nos ve y que también va a entender un poquito más. Muchas gracias, Frida. Yo me presento, soy Javier Navarro, soy el secretario de Finanzas de la asociación. Les voy a explicar un poco el por qué decidimos hacer el foro. Nosotros como estudiantes de política nos vimos comprometidos con el proceso electoral que está cerca de llevarse dentro del país, y siendo la universidad parte del territorio de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, decidimos hacer un foro de alcaldes para que nosotros como jóvenes conozcamos la situación, las propuestas y las soluciones a los múltiples problemas que tenemos dentro de la ciudad que nos ofrecen los varios candidatos que tenemos. Se invitó a los punteros, dos de ellos, Ricardo Quiñones de la coalición Valor Unionista y Roberto González del Partido Creo, no contestaron la invitación. Por su parte, Antonio Coro del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE se excusó ya que tenía una actividad programada previamente, y contamos con la participación de 3 de los candidatos que sí aceptaron el venir a compartir con los jóvenes lo que tanto nos preocupa, que es el saber qué soluciones tenemos para nuestra ciudad. Los dejamos con las moderadoras. Sí, las moderadoras, bueno, nosotros decidimos que fueran personas externas a la asociación para, pues, que hubiese más gente dentro del foro, y pues eso. Entonces, la primera moderadora es Rosario Alay, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La segunda moderadora es Brenda Monzón, licenciada en Periodismo y con una maestría en Medios de Comunicación Digital por la Universidad Panamericana. Así que bueno, las dejamos con ellas. Espero disfruten y entiendan de este foro debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, entonces, por habernos invitado a conocer las propuestas de los distintos alcaldes. Bienvenidos a este foro. Vamos a dar inicio con la presentación de los candidatos a la alcaldía por la ciudad de Guatemala que nos acompañan en esta tarde. Hoy tenemos el agrado de contar con la participación de diferentes candidatos. El primero, Carlos Sandoval, por el partido Todos. Carlos, pues, cuenta con más de 10 años de experiencia como funcionario en distintas entidades. Es licenciado en Medios de Comunicación e Informativos por la Universidad Galileo. También posee un máster en Administración y Gestión Municipal y un doctorado en Políticas Públicas. Asimismo, contamos con la presencia del candidato Hilder Guzmán, del Movimiento por la Liberación de los Pueblos, quien migró del interior, es agricultor, empresario y uno de los fundadores del MLP. También nos acompaña Ninoshka Matute, del proyecto FOPA por la Ciudad. Ella es arquitecta y urbanista por la Universidad de Chile y la Universidad Rafael Andívar. Posee más o menos 32 años de experiencia profesional en temas como dirección de proyectos y transformación urbana de la ciudad. Así que agradecemos a cada uno de los candidatos por el tiempo que nos han brindado en esta tarde para que el estudiantado y la población en general pueda conocer las propuestas de los candidatos. Ahora explicaremos la dinámica de este foro.
El foro contará con 4 rondas con dinámicas distintas. En cada ronda, nuestros panelistas tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y resolver las dudas que surgieron dentro del estudiantado. En la primera ronda podrán presentar su plan de trabajo. En la segunda, se le presentarán preguntas generales de interés municipal y universitario. La tercera ronda será una ronda de réplica entre los candidatos y en la cuarta ronda se presentarán las preguntas que propusieron los estudiantes sobre los temas que les interesan. Cada una de ellas será explicada a detalle previo a su realización. Cabe aclarar que el orden de participación de los candidatos fue sorteado previo a este foro. Damos inicio entonces con la primera ronda de este foro y en esta primera ronda cada candidato contará con 3 minutos para presentar de forma clara y concisa su plan de trabajo municipal, empezando entonces con el orden que ya habíamos establecido al inicio de esta reunión y obedece al sorteo que se realizó fuera de este en vivo. Vamos entonces con el candidato número 1. Bienvenido. Bueno, en este caso es candidata número 1. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad, para mí es muy valioso poder tener la oportunidad de conversar con estudiantes de ciencias políticas de nada más y nada menos que de la Universidad de San Carlos. Nuestra propuesta está conformada por 3 propuestas de 3 partidos que de manera histórica nos hemos reunido en esta coalición FOPA por la Ciudad, el Movimiento Semilla, URNG Maíz y el Movimiento Político WINAC. Dentro de nuestro plan existen alrededor de 10 ejes, de los cuales me gustaría destacar 2 que me parecen esenciales y transversales, que tienen que ver con un trabajo intenso en temas de transparencia, y temas de participación ciudadana que son la base de cualquier proyecto o propuesta que queramos implementar. Y dentro de los otros 3 hay 3 prioridades que son básicas y elementales. Una de ellas es el tema del agua, ¿verdad? El otro es el tema de la movilidad urbana en la ciudad y finalmente el tema de la seguridad ciudadana. En el tema del agua, iniciamos por proponer una reingeniería completa de la empresa municipal del agua y con un enfoque y una meta bastante importante que es para nosotros poder dotar de los 100 litros de agua diarios todos los días para todas las personas. Esto es importante porque se incluyen aquí las zonas que están históricamente excluidas de este vital servicio. En el tema de la movilidad, empezaremos por retomar el proyecto de transporte BRT, que está representado por el Transmetro, que debe retomarse a través de carriles auxiliares, un sistema planificado multimodal que tiene que ver con una red de otros buses alimentadores para acercar a las personas de las comunidades más alejadas a los ejes centrales y una implementación de una red de ciclovías como movilidad y no como recreación, que puedan transformarse efectivamente en estos espacios de tránsito social para todas las personas. Y finalmente el tema de la seguridad ciudadana, que tiene que ver con la implementación desde la municipalidad como una entidad coordinadora que lleve la presencia de esta seguridad ciudadana hacia las áreas y los barrios de toda la ciudad, coordinando de manera integral un tema que tiene que ver con la tecnología, pero también integrando a aquellas entidades que tienen que ver con el mandato de la seguridad, como la Policía Nacional Civil, con red y los bomberos municipales. Qué rápido lo logré hacer, pero por ahí me quedo, a grandes rasgos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con el segundo candidato. Le damos la palabra entonces a Hilder Guzmán. Gracias, buenas tardes a todos. Pues qué bueno que la Universidad de San Carlos se involucre en esos temas, porque es bastante fundamental. De hecho, yo creo que de la escuela que ustedes están representando es que tendrían que estar saliendo los candidatos. Porque un albañil de dónde sale, un carpintero de dónde sale, y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muy corto el tiempo para seguir abordándolo. Para nosotros, el agua, como lo he repetido en muchas ocasiones, es un tema, como nosotros lo vemos como un derecho humano, y nosotros históricamente venimos luchando por, ahí sí que la recuperación no solo del agua, el acceso al agua, sino de todos los recursos naturales. Todos los derechos de la madre tierra, como nosotros le llamamos, que es bastante extenso explicarlo en un ratito. Entonces nosotros tenemos el estudio que eficientando lo que ya se tiene, invirtiendo en la red de distribución para evitar fugas y invirtiendo en otros afluentes que puede ser Teocinte, incluso hay un estudio del Cambrai que no lo tenemos muy claro, pero que sí
podemos elevar ahí sí que el nivel de acceso al agua a todas las personas. Nuestro mayor interés es llevar las obras a donde más se necesite. Eso significa que tenemos que llevarle agua a toda nuestra gente, a colonias, barrios, zonas, etcétera, etcétera. Transporte público, que es otro de nuestros ejes principales, es la recuperación del transporte público. Y como mínimo, los primeros pasos a dar es recuperar como mínimo las rutas que ya están establecidas. Y luego, pues, empezar la discusión ahí sí que llevarla a otro nivel con un metro aéreo, metro subterráneo, metro superficie, las rutas alimentadoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego nosotros en toda la República y desde la campaña pasada, que fue nuestra primera participación como partido político, llevamos el tema de transparencia y austeridad. Esto significa que nosotros de primer momento tenemos que llevar una auditoría a la municipalidad. Y en austeridad, pues ahí sí que eliminar todos los gastos abusivos y excesivos que existen, no solo en esta municipalidad, sino en todas las municipalidades del país. Entonces, para nosotros lo más elemental es llevar la municipalidad y ponerla al servicio del ciudadano, no de un grupito o de unos grupitos. Ahí me quedo porque ya me faltan menos de 30 segundos. Muchísimas gracias, Kilder. Le damos la palabra entonces a nuestro tercer invitado, Carlos Sandoval. Es el momento de la propuesta. Muchas gracias. Bueno, dentro de los puntos que nosotros vimos, importantísimos, porque la Municipalidad de Guatemala tiene una acción con temas adicionales que dentro del día a día tiene que ir desarrollando, hay temas prioritarios para cada una de las personas. Dentro de ellos estamos hablando del agua, el transporte, la movilidad, el tema de la basura y la reducción de impuestos, que son 5 puntos importantes que nosotros hemos marcado. Por otro lado, tenemos 5 aspectos en un segundo plano que también son importantes, que son mercados, las guarderías, los dispensarios municipales, el tema de bienestar animal y el último, la utilización de tecnología. Dentro de los primarios, el tema del agua. Empagua tiene 723 millones de quetzales y de esos 723 millones, el 96% se va en gastos de funcionamiento y pago de personal. Tenemos que entrar a una recuperación y reestructuración claramente de Empagua para poder llevar el servicio a las personas. Esto implica la reactivación de 50 pozos que están fuera de operación, que en este momento tendríamos que activar rápidamente, y de las 5 plantas de tratamiento que tiene la Municipalidad de Guatemala, que fueron heredadas por el Bambi, hay una que es la planta La Brigada, que salió de operaciones, y esa bombeaba 150 litros por segundo para 16,800 familias del sector de zona 7. Esa es la planta que hay que reactivar. En el tema del Teocinte, sabemos que el Teocinte ya se asolvó más de 1,5 kilómetros donde pasaba el agua, ya hay árboles inclusive. Tenemos que hacer un tratamiento específico para estos caudales superficiales, pero sobre todo también trabajar el tema de la recarga hídrica que tenemos que recibir en la ciudad capital para mantener ese nivel de agua necesario para todos los vecinos. En el tema del transporte, vamos a recuperar las 109 rutas del transporte público que están en la ciudad, y también, aparte de recuperarlas, vamos a regresar 100 de ellas para poder activar 1,000 unidades que estén al servicio de la población en rutas de las 22 zonas, pero también las conexiones intermunicipales para que exista una movilidad, la expansión del servicio de Transmetro con ampliación de rutas y la creación de un metro aéreo de la ciudad de Guatemala que va en 5 fases en distintos puntos de la ciudad capital. Referente a la movilidad, la creación de ciertos pasos a desnivel que van a desfogar ciertos nudos que tiene la ciudad, y con eso poder expandir el periférico, hacer el periférico más largo del país, y con eso poder desarrollar un movimiento de flujo importante. En el tema de la basura, trabajar las 3,200 toneladas de basura diarias que llegan al vertedero, que de esas vienen de 14 municipios aledaños y en las 22 zonas de la ciudad capital. Yo me pude haber agarrado los 30 de Nino y los otros 30. Claro que sí, pero vamos a respetar los tiempos de cada uno. Sí, no, es broma, no se preocupen, es broma. Agradecemos entonces la participación de cada uno de los candidatos. Hemos conocido a grandes rasgos pues el proyecto y vamos a dar paso entonces a la segunda ronda. Brenda, vamos contigo.
Muchas gracias. Tenemos que recordar que en la página de la Escuela de Ciencia Política quedará este video para consulta, para que quienes no se pudieron conectar en este momento en diferido puedan verlo y puedan escuchar un poco de las propuestas de los 3 candidatos que están presentes en este foro. Ahora, en la segunda ronda, se realizará preguntas a cada candidato sobre 7 temas que han sido seleccionados como de interés municipal y universitario. Contarán con 2 minutos cada uno para responder. En cada intervención continuaremos con el orden de participación que ya se ha establecido. Primera pregunta y muy importante. A lo largo de un año, entre enero de 2020 y febrero de 2021, se recibieron aproximadamente 156 denuncias por la vulneración del acceso al agua. Las zonas 7, 18 y 21 son las más pobladas del municipio de Guatemala. A pesar de esto, no cuentan con acceso constante a este servicio, mismo que varía en su duración entre 4 y 6 horas al día, si bien les va. Por su parte, las zonas 10, 14 y 15 reciben agua durante aproximadamente 18 o 24 horas al día. Este dato deja como evidencia que el acceso al agua, un recurso que debería estar al alcance de todos, se otorga de forma desigual. Sabiendo esto, ¿qué acciones propone para garantizar el acceso al agua en el municipio? Vamos con la primera candidata que está aquí y que le corresponde, Ninochka. Sí, bueno, como ya lo hablábamos al inicio, son múltiples acciones. El problema del agua es un tema gravísimo y vamos a empezar por reestructurar Empagua con una finalidad muy clara. Son 2 en realidad. Uno, distinguir todos los malos manejos que actualmente se hacen en los recursos de esta empresa, y luego uno que para mí es primordial, que es el análisis técnico de toda la infraestructura sanitaria que cuenta la ciudad. Sabemos que hace más de 40 años que estas instalaciones que visionariamente diseñó Manuel Colom Margueta en los años 70 no han tenido una actualización ni un mantenimiento debido. Por lo tanto, es necesario, por ejemplo, empezar a entender cómo se distribuyen las tuberías. Sabemos que hay que cambiar urgentemente un montón de tuberías que tienen asbesto todavía en su instalación, y principalmente empezar a tecnificar y actualizar las instalaciones que de manera imperdonable, por ejemplo, mezclan las aguas negras con las aguas de lluvia. Las aguas de lluvia son un caudal importante para poder tener una mayor fluidez de esta agua y deberían estar separados. Junto con este análisis técnico de Empagua es importante insertar estrategias de desarrollo urbano que tienen que ver con la capacidad de responder adecuadamente a los retos del cambio climático. Una de ellas, y mis favoritas, es empezar a insertar o incentivar las ciudades esponja, que quiere decir que vamos a implementar la utilización de materiales permeables para tratar de evitar que cualquier desarrollo urbano que se realice en la ciudad siga impermeabilizando la tierra. Debemos devolver esta agua y debemos tener la capacidad técnica también para que toda esa agua que cae en los momentos de tormenta que actualmente el cambio climático presenta pueda no solo reinfiltrarse a las napas freáticas, sino que también puedan cultivarse en espacios adecuados que nos permitan tratarla y reinsertarla al caudal. Y principalmente, muy importante, que todos estos beneficios se vean reflejados en las comunidades que han estado históricamente excluidas de este servicio. Muchas gracias. En tiempo, ahí sí, llegando a base en tiempo. Muy bien. Entonces, escucharemos a el siguiente candidato, Hilder Guzmán, del Movimiento por la Liberación de los Pueblos. Sí, gracias. Nosotros, como lo dije al principio, el agua nosotros lo vemos como un derecho fundamental para el ser humano. Entonces, partiendo de esa base, nosotros no vemos como una mercancía el agua. Entonces, tenemos que invertir en la red de distribución, detectar las fugas, modernizar todo el sistema, porque el mayor problema que ha existido es que la inversión se lleva solamente a maquillar la ciudad, que es lo que ha ocurrido durante 38, 39 años atrás. Ahí sí que nos han olvidado a todos los vecinos. Entonces, el agua para nosotros es un derecho fundamental y tenemos que buscar caudales, porque el agua que cae es inagotable. Perforar más pozos, nosotros no estamos de acuerdo, o utilizar más pozos porque el manto freático se va acabando, porque no hay sistemas de absorción. Y nosotros llevamos un plan de sistema de absorción.
no solo en las áreas donde se va a empezar a construir, porque tenemos que también empezar a darle más utilidad a todo el espacio territorial que es la ciudad. Están los barrancos, que son buenos sistemas de absorción, pero hay que mejorarlos, hay que eficientarlos. Entonces, el agua para nosotros es como una de nuestras banderas que sí tenemos que llevarla. Es una de las prioridades que llevamos, que tenemos que llevársela a todo el vecino, a las áreas marginales, mal llamadas marginales, le llamo yo, a las áreas, a los asentamientos, porque es donde más se está sufriendo el problema del agua, donde sí está bien agudo. Se dijo anteriormente que sí son zonas privilegiadas las que les dan el agua. Están las famosas llaves que cierran para darle a un sector y no darle a otro sector. Tenemos que acabar con esas prácticas, tenemos que democratizar el servicio del agua. Muchísimas gracias. Entonces le corresponde ahora al candidato Carlos, que aquí nos acompaña, Carlos Sandoval. Bueno, muchas gracias. Comentándole respecto al tema del agua de la ciudad capital. Recuerden que la ciudad capital no es la única que recibe agua de Empagua. Todas aquellas áreas colindantes de la ciudad capital que están en otros municipios también reciben agua de Empagua. Y eso ha logrado dividir la cantidad de agua que tiene que dirigirse desde las plantas de tratamiento, que no se ha creado una planta de tratamiento desde hace más de 40 años. Y entonces seguimos recibiendo el mismo caudal o menos caudal, porque tampoco se le dio mantenimiento ni a las áreas de ingreso, ni a las cuencas, ni a los ríos, para poder recibir esa misma agua, pero la ciudad ha ido creciendo desbordadamente con un montón de construcciones y a cada una de las construcciones se les pide un pozo nuevo. Por ejemplo, solo en el periodo que el alcalde actual, Ricardo Quiñones, lleva en la gestión, ha autorizado 370 construcciones nuevas, de las cuales 167 son construcciones de vivienda. Y está bien, nosotros estamos de acuerdo en el desarrollo, pero debe de haber un orden para poder trabajar al respecto de eso, porque se sigue inyectando pozos para succión en los mantos freáticos y eso no permite poder avanzar. Es por eso que hay que hacer una reestructuración dentro del presupuesto y poder habilitar no solo los pozos que están apagados, sino dejar de tercerizar servicios. Porque si ustedes se van a verificar las compras de Empagua, existe una empresa que se llama Pentagua, a la que Empagua le compra más de 600 litros por segundo, y es una empresa privada. En lugar de activar los 50 pozos que al final de cuentas deben de servir para la población guatemalteca. Y los sectores más altos, zona 18, 24, 25, 7, 6, 5, que son de las zonas que más se han afectado, es porque han cerrado llaves de paso y están distribuyendo para las otras zonas ese caudal. Muchas gracias, en tiempo ya. Ahora y lo veo y respeto, no se preocupen. Muchísimas gracias. Diferentes puntos de vista, diferentes opiniones respecto al tema que pues tanto nos preocupa, el agua dentro de la ciudad capital. Vamos a continuar con el siguiente tema y es que el problema de tránsito ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar. De acuerdo a un artículo publicado por la cadena TV Azteca Guatemala a finales del año 2022, en donde se citó a la Policía Municipal de Tránsito, el guatemalteco promedio pasa entre 3 y 4 horas diarias en el tráfico. Esto equivale de forma anual a un aproximado de 56 días en el tráfico. La pregunta entonces es, ¿existe un plan para que, si usted fuera electo, se implemente para la reducción del tránsito en la ciudad? Esto con fin de que sea efectivo para el día a día de los ciudadanos. Damos paso entonces a nuestra primera candidata, Ninoshka, de Popa por la Ciudad. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el tema de movilidad urbana y el tráfico están directamente relacionados. De manera difícil de entender, durante toda esta administración de casi 40 años, lo que se ha privilegiado es la movilidad individual en carro particular, invirtiendo grandes cantidades de recursos en un sistema que día a día lo vemos es totalmente ineficiente. Para mejorar el tema del tráfico es imprescindible invertir principalmente en el transporte público, y este transporte público tiene que ser con una planificación a nivel metropolitano,
contando con la participación de los municipios alrededor de la ciudad de Guatemala. Tiene que ser masivo, tiene que ser eficiente, tiene que ser multimodal y tiene que ser sostenible. Entender que en primera instancia la prioridad es mejorar el sistema de BRT, que es el sistema de bus de tránsito rápido, que se ha implementado a través del Transmetro inicialmente bien, pero que se ha perdido la planificación, la logística y el funcionamiento. Por lo tanto, esa es prioridad. Los Transmetros tienen que recorrer su recorrido a través de vías exclusivas. Para que esto funcione necesitamos de toda esa red que se perdió después de la pandemia de buses alimentadores que puedan acercar a las comunidades más alejadas a las áreas centrales de la ciudad. Adicionalmente, tenemos que empezar a tomar en serio la movilidad sostenible que está contemplada a través de la movilidad en bicicleta, a través de una red de ciclovías que sean realmente movilidad y no solamente deporte o diversión. Estas ciclovías tienen que convertirse en una opción para poder combinarlas además con este sistema de BRT y buses alimentadores. Y finalmente, un tema que es primordial en la ciudad y que es básicamente mi pasión, que es efectivamente hacer de esta ciudad una ciudad caminable en la que nos podamos manejar a pie en circuitos de 15 minutos. Para eso necesitamos no solo hacer un gran proyecto urbano de banquetización con todas las especificaciones técnicas, sino que generar pequeños centros urbanos que permitan esta ciudad de 15 minutos. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a Hilder Guzmán de Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Sí, nosotros la problemática de la movilidad o del transporte lo vemos como un tema ya muy complejo, porque recordemos que la ciudad ha crecido desordenada, y lejos de darle solución a esto, pues lo que se ha hecho es abandonarla. Entonces ha sido abandonada por ¿cuánto tiempo? El Transmetro, es cierto, en un momento funcionó. No sé si al final funcionó, pero se veía que funcionaba. Hoy por hoy es un sistema colapsado. Entonces tenemos que darle un tratamiento complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que involucrar a los demás municipios de todo el departamento. No podemos tratar el tema solamente aislados como ciudad, porque estamos conectados las 24 horas del día con los demás municipios, que también contienen bastante gente, pues mantienen bastante gente. Y mucha gente, pues les llaman ciudades dormitorios a las ciudades, a los municipios aledaños. Hay mucha colonia. El vehículo se ha estado utilizando porque se perdió el transporte público, el transporte colectivo. Entonces, al ir perdiendo esa visión, al ir perdiendo esa capacidad, pues definitivamente recurrimos a motos, recurrimos a vehículo propio. Y tenemos que ir pensando también que todo tiene que ir diseñado hacia la persona, hacia el peatón. Están los barrancos que pueden ser vías rápidas. Tenemos contemplado utilizarlos hacerles sus caminamientos con cámaras de seguridad y bien iluminados. Las ciclovías tenemos que retomarlas, pero retomarlas seriamente, no solamente para que funcionen un ratito o para un grupo, no. Tenemos que entrar al tema de discusión. Y ahí nosotros vemos algo muy importante, que puede entrar a funcionar la academia con el SEUR. Tenemos que involucrarlos en esos temas porque también hay muy buenas propuestas, muy buenos análisis ahí en ese ente. Muchísimas gracias. Le damos paso entonces a nuestro tercer candidato, Carlos Sandoval, del Partido Todos. Bueno, yo quiero dividir los 2 minutos en 1 minuto respecto a la movilidad, porque recuerden que todo esto tiene que ser integral, tiene que ser abordado por varios temas y varias herramientas que permitan que haya fluidez. En la primera, referente a la movilidad, nosotros queremos desarrollar un espacio que pueda permitir la conexión y ampliación del periférico en ciertas rutas. Por ejemplo, la ruta del Atlántico tiene el primer semáforo en la cuchilla de zona 6, el segundo en la 11 calle, en la 11 avenida, perdón, en la 10ª avenida, en la 7ª avenida y en la Simeón Cañas. Nosotros pretendemos desarrollar estos pasos a desnivel de forma unánime o de forma lineal, pero simultáneamente. ¿Para qué? Para expandir el periférico, porque todos sabemos que el 40% del transporte pesado va de puerto a puerto, y con eso lograríamos la entrada de la ruta del Atlántico por la calle Martí, el periférico y la Aguilar Batres hasta salida Villanueva sin un solo semáforo. Esa es una parte. La otra parte, zona 5, el Muñecón y la 24 calle y 6ª avenida, para poder desfogar todo lo que viene
viene de La Paz. En el tema integral era lo que les decía, el transporte público. Vamos a recuperar esas 109 rutas de transporte y le vamos a regresar 100 de esas rutas a las conexiones intermunicipales, pero también a las 22 zonas de la ciudad capital. Con eso nosotros lograremos que muchas de las personas empiecen a utilizar nuevamente el transporte público a través de un sistema seguro, eficiente y un sistema electrónico. Pero otro sigue siendo la ampliación del BRT, que es el Transmetro, en distintos puntos. 4 puntos nuevos estamos ofreciendo, zona 5, zona 16, zona 15 y zona 24, que son parte de las conexiones que tienen en este momento más flujo vehicular. Y el tema del metro aéreo, que es un metro que va en 5 fases, que iría sobre puntos específicos, que se desarrolla el primero en 5 años, pero es un proyecto que le va a dejar huella a la ciudad capital respecto a la movilidad. Muchísimas gracias y seguimos con el tema de movilización y transporte y seguimos con el tema que ya traía el candidato Carlos Sandoval, porque ese es el que vamos a desarrollar en esta ronda. Transporte público. Perdón. Que este es el tema, precisamente usted cerró con algo y ese es el tema que traemos nosotros en esta ronda de preguntas, que es el transporte público. A raíz de la pandemia COVID-19, los conocidos como buses rojos desaparecieron y al regresar a la nueva normalidad no se ofreció una alternativa al transporte público. Alrededor del 40% de quienes utilizan este transporte son estudiantes de escuelas públicas, colegios privados y universidades. Esto según la Defensoría de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH. Además, según un artículo publicado por Prensa Libre a principios de este año, se necesitan aproximadamente 3.150 autobuses para cubrir la necesidad de transporte en la ciudad y apenas se cuenta con 950 buses, o sea, ni la tercera parte. Le preguntamos a nuestros invitados entonces, ¿qué proyectos pondrían en marcha para cubrir la demanda de transporte público en la ciudad? Y vamos con la candidata Ninotchka. Sí, bueno, es un poquito redundar en lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Primero, hacer notar que este desapego, esta desvinculación completa que se ve del municipio para con las necesidades de los vecinos es dramática y es urgente. Hablábamos de generar esas rutas alimentadoras que nos emocionamos mucho durante la pandemia o al regresar de la pandemia porque habían desaparecido los insalubres e inseguros buses rojos, porque esperábamos que se fueran a reemplazar inmediatamente por una nueva flotilla moderna y accesible y adecuada. Sin embargo, eso no sucedió y efectivamente el gran colapso que vemos hoy se debe a este abandono inexplicable. ¿Qué necesitamos hacer? Pues justamente incentivar todas las alternativas que habíamos hablado que tienen que tener un enfoque principal y primordialmente hacia la locomoción colectiva, masiva y segura. Estos buses alimentadores son imprescindibles y necesitan tener esa planificación milimétrica de tal suerte que combinados puedan funcionar adecuadamente junto con el Transmetro. Se habla también de proyectos masivos. Efectivamente, nosotros pensamos que a un plazo mayor o con una perspectiva de trabajo colaborativo entre el gobierno municipal y el gobierno central, debemos empezar a cimentar las bases para poder generar un metro subterráneo que por el alto costo posiblemente no se ha querido enfrentar, pero que sí necesitamos para poder tener esa visión de largo plazo que adicionalmente tiene otra serie de beneficios asociados como la generación de empleo durante su ejecución y durante su primer funcionamiento y una muy particular que me encanta, que es donde se colocan las estaciones de metro, se detona una economía local bastante beneficiosa. Por lo tanto, sí, combinar el sistema optimizado actual del transporte tipo Transmetro, las líneas alimentadoras, las ciclovías, el proyecto de banquetización y empezar a generar la primera fase de un metro subterráneo. Muchísimas gracias, candidata. Entonces vamos ahora con el candidato Gilder Guzmán. El acceso al transporte público es algo muy fundamental para nosotros y nosotros pues llevamos también recuperar la tarjeta para el adulto mayor, que existe y creo que también está el aporte económico para subsidiar ese gasto. Tenemos que recuperar las rutas. Como mínimo, yo lo dije al principio, sí tenemos que recuperar esas rutas
para empezarle a dar solución y sobre todo empezarle a dar ese servicio que tanto necesita el vecino. Pero a la par de eso, nosotros también tenemos diseñado los planes, porque hay partes donde sí funciona un metro subterráneo, hay partes donde funciona un metro aéreo y partes donde funciona un metro terrestre. Tenemos que invertir en unidades nuevas. Tenemos que volver a desempolvar las cooperativas porque ya está establecido el sistema. Esto mientras empezamos la discusión y empezamos a generar nuevamente una modernización del transporte, porque empezar con esto ahorita nos llevaría 2, 3 años y ahorita lo que necesitamos es darle solución rápida al vecino. Entonces, sí vamos a tener, es urgente recuperar las rutas, pero a la par de eso, generar la inversión. Tenemos que invitar, pues, que vuelvan las cooperativas, que haya una inversión privada también pueda hacer, eso está en discusión, pero lo más elemental y lo más importante hoy por hoy es recuperar las rutas e invertir en unidades nuevas para que empiece, ahí sí que a caminar y que el vecino empiece a tener ese servicio que tanta falta hace. Yo le digo a Ninochta, no es inexplicable el abandono del transporte público. Yo creo que es más a propósito. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, candidato. Entonces cerramos esta ronda de preguntas con el candidato Carlos Sandoval. Bueno, muchas gracias. Primero hay que comprender de dónde nace el problema. En la época del alcalde Oscar Berché se adquieren 800 buses rojos por parte de la Municipalidad de Guatemala en un préstamo al BCIE por $53 millones. Este después es absorbido en la época del presidente Portillo por el Ministerio de Finanzas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los buses, esos 800 buses ya no existen, son chatarra, ya no están ni siquiera los motores en funcionamiento, pero los vamos a terminar de pagar en el 2074 a través del IVAPAS. Hay muchos temas que derivan del transporte y la empresa municipal de transporte, que hoy por hoy tiene 202 millones de quetzales de presupuesto, pero por otro lado recibe 190 millones de subsidio para el transporte público, debe de empezar a accionar, a recuperar las líneas de transporte, a regresar el subsidio que se le daba directamente a los empresarios, pero ya no más a ellos, sino que el subsidio llegue directamente a la tarjeta del usuario y de esa forma poder regresar los 36 millones de quetzales de subsidio mensual que se daban al transporte público para poder mantener una tarifa. Hoy por hoy no se ha respetado la tarifa de un quetzal. Quien lo hace es el Transmetro, pero por el subsidio de 190 millones de quetzales. Entonces, hay muchos temas que hablar sobre el transporte público, pero para ello requiere quitarle a estas 4 empresas, sociedades anónimas, que tienen estas 109 rutas que no las están operando y la Municipalidad de Guatemala, a través del reglamento de la Superintendencia de Transporte Público en el 2009, tipificó, dejó creado ahí, escrito en ese reglamento, que a partir del 2010 iban a haber 3.150 unidades nuevas, que es lo que habla el reportaje de Prensa Libre. Yo mismo di declaraciones sobre ese tema en donde era importante hacer la creación ya de líneas de transporte nuevas para la ciudad capital. Y ahora es importante recuperar y trasladar las nuevas al servicio de los guatemaltecos. Agradecemos las respuestas entonces de cada uno de los candidatos, temas que van muy de la mano, tanto el transporte como el tránsito en nuestra ciudad y que afecta también a los municipios aldeanos. Continuando con los temas que tenemos preparados para este foro, queremos mencionar también el manejo de desechos sólidos. En la ciudad de Guatemala, pues se cuenta con uno de los vertederos de desechos sólidos más grandes de Latinoamérica, según el Waste Atlas del 2014. El vertedero de la zona 3 está dentro del listado de los 50 más grandes del mundo y entre los 13 más grandes de Latinoamérica. La generación de los desechos cada día va en aumento y constituye un reto para la nueva administración municipal atender esta demanda. Para darle una solución, mejorar su cobertura, eficiencia y que se contemple un nuevo sitio para la disposición final sin afectar el medio ambiente. Y a pesar que las condiciones políticas del país no han puesto el tema como prioridad, nos gustaría saber qué estrategia viable tienen planificada para la gestión adecuada de los desechos sólidos y considera que se le debería dar una mayor importancia política al cuidado del medio ambiente.
Gracias. Sí, efectivamente, dentro de nuestro plan es importante atender que a partir de este mes de agosto se pondrá en vigencia un acuerdo gubernativo que obliga desde la familia, desde las casas, a separar los desechos. Esto va a ser de gran ayuda, se separará en reciclables, no reciclables y orgánicos, para implementar una serie de subestaciones que nosotros estamos planificando para poder ponerlas en las áreas periurbanas de tal suerte que haya una primera entrega de los desechos domiciliares cercanos a donde se producen y en esas estaciones empezar a tratar de una manera secundaria todos estos desechos. Esto quiere decir que con la separación que ya viene de casa, aquí podamos separar en lo que es reciclable, lo que se puede convertir en combustible y lo que definitivamente ya es de disposición final, que será en una cantidad mucho menor a la que actualmente llega, la que llegará al vertedero de la zona 3. Lo orgánico se empezarán a generar proyectos comunitarios en conjunto con la municipalidad para empezar a crear las composteras comunitarias que nos permitan generar esos huertos urbanos y seguir embelleciendo los jardines de la ciudad capital. Adicionalmente, entonces, cuando los desechos de disposición final lleguen a este vertedero necesita ser optimizado y tecnificado adecuadamente mientras se trabaja de manera mancomunada con los municipios del área metropolitana que deben también hacerse responsables del manejo de sus desechos de tal suerte de que podamos extender un tiempo más la vida útil del vertedero, pero haciendo minoritario el efecto negativo que actualmente tiene el vertedero en cuanto a los temas de contaminación. Es importante entender que la situación actual es insostenible y que necesitamos urgentemente poder planificar de una manera metropolitana el manejo adecuado de los desechos, de esta manera poder minimizar la cantidad de desechos que llegan actualmente y también mejorar el sistema en que está funcionando el vertedero de la zona 3. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos con nuestro segundo candidato, Hilder Guzmán. Sí, nosotros vemos el tema también de la cuestión del tratamiento de los desechos o el manejo de los desechos como algo que tenemos que tratarlo integralmente, porque son 14 municipios los que llegan a la zona 3 a dejar sus desechos. Claro, no les vamos a cerrar el paso, pues definitivamente, sino tenemos que trabajar conjuntamente con ellos para poderle dar solución, porque ya no hay capacidad en la zona 3, pero estos 14 municipios, ¿qué cantidad generan? Existen los acuerdos gubernativos, existen las leyes, pero lo fundamental que vemos nosotros es que tiene que haber una educación y ahí tiene que trabajar la municipalidad conjuntamente con la iniciativa privada, con los medios de comunicación, a dar esa capacidad, incluso en los colegios, en las escuelas, a dar esas capacitaciones o esa educación para hacer las separaciones desde el hogar. Y desde ahí empezamos a dar los primeros pasos. Involucrar a los 14 municipios para nosotros es bien fundamental. Nosotros vamos por la línea de, la Constitución lo dice, crear el distrito metropolitano, porque esto va a pasar también por desfogar bastante el tránsito pesado, igual que el manejo de los desechos. En los 14 municipios tenemos que ayudarles también a buscar la solución donde ellos puedan también ir a depositar sus desechos, ya no traerlos a la ciudad, sino que cada quien sea responsable de sus actos prácticamente, cada municipio. Terminar la línea metropolitana nos va a ayudar mucho también en desfogar el tránsito. Tenemos unos diseños de plantas de tratamiento, pero por el tiempo se hace un poquito complicado de explicarlos. Pero sí tenemos también ya los diseños para hasta generar energía y que donde se vayan a instalar esas plantas, pues también, incluso no solo van a dar trabajo, sino que en un momento hasta energía gratis, pues. Muchísimas gracias. Finalizamos entonces con la respuesta de Carlos Sandoval. Como les comentaba, el vertedero de la ciudad recibe 3.200 toneladas de basura diarias a través de 550 camiones recolectores de basura domiciliar. Estos 550 camiones, 283 camiones vienen de municipios aledaños.
Solo Misco, por ponerles un ejemplo, traslada alrededor de 144 camiones diarios. Y es importante trabajar este tema de forma integral porque los demás municipios también están trasladando esta basura. De nada sirve, con el respeto de los candidatos que antecedieron la palabra, separar en la casa si todo va a ir a parar al mismo vertedero. Debemos de tener un orden interno de poder separar y poder diluir esas 3.200 toneladas dentro de 8 patios de almacenamiento de basura que tiene el vertedero. Para ello se necesita generar 7 puntos específicos de trabajo en el área. Primero, la parte del colector final, del colector RMR, que es el colector que arrastra en este momento toda la basura hacia el Motagua, y ahí hace falta 1.100 metros de colector que se tienen que instalar. El colector de la verbena, también en los drenajes de lixiviados para que no sigamos contaminando los mantos freáticos, y por supuesto la planta de lixiviados que se debe de poner en la instalación y en esa área. Tenemos que realizar un dique que vaya protegiendo cada una de las bermas de la separación de patios de almacenamiento de basura, la protección del talud del cementerio, porque se ha estado desmoronando y han caído ataúdes en el cementerio. El otro de los puntos es la báscula, y el otro de los puntos es poder hacer realidad la extracción de gas metano que se utiliza, más la planta de tratamiento de desechos sólidos. El vertedero tiene una operación funcional y puede realizarse. Solo se necesita poder adjudicarle el presupuesto necesario para poder realizar esta labor y sobre todo poner a trabajar a cada una de las instancias involucradas, entre los municipios, ministerios, diputados y todos los demás involucrados. Muchas gracias, candidatos, por las respuestas a esta pregunta. Recordamos que este foro, o más bien dicho, este debate es organizado por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y estará disponible para quienes quieran verlo de nuevo o no lo vieron, estará disponible en su página de Facebook y en sus redes sociales. Hablaremos ahora de la siguiente pregunta para los candidatos presentes en este debate. Áreas verdes y ordenamiento territorial. Los barrancos de la ciudad de Guatemala ocupan el 38% del territorio capitalino. Estos espacios no se encuentran bajo un plan o política de manejo, por lo que actualmente poseen problemas ambientales, ocupación de vivienda precaria y cualquier uso de suelo. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, las áreas ambientales valiosas y de alto riesgo del municipio, entre las que se encuentran los barrancos, tienen limitada o prohibida la construcción de edificaciones de ocupación humana, para así minimizar las amenazas a la vida y preservar el pulmón verde que aún rodea a la ciudad. Conociendo el constante crecimiento poblacional de la ciudad y la falta de viviendas ante este crecimiento, nos gustaría conocer cómo su administración preservará las áreas verdes y generará más espacios de vivienda cumpliendo con el Plan de Ordenamiento Territorial. Empezamos con la candidata Ninochka. Bueno, básicamente me diste la respuesta en la pregunta. Debemos ser estrictos en el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, principalmente desde la perspectiva de la protección de la vida humana. Por lo tanto, hacemos la salvedad de que es necesario, si existe un reglamento, hacerlo cumplir. En las zonas G0, que son estas zonas ecológicas, están debidamente protegidas en un reglamento que en su momento deberá actualizarse, pero que ya contempla esta protección. Por lo tanto, es necesario hacerlo cumplir. Al día de hoy vemos que en barrancos de primera gama, por ejemplo, se desarrollan desarrollos o proyectos de vivienda de alto costo, así como también desarrollos en asentamientos informales que incumplen con este reglamento. Por lo tanto, es necesario hacer cumplir estas normas y ser estrictos con las multas. Actualmente te dicen que son proyectos pre-plot, pero ya de esto pasaron demasiados años desde el 2009 que se aprobó el POT que actualmente está vigente. Y por otro lado, en ese potencial que es cerca del 40%, un poco más del 40% de la superficie del suelo urbano, encontramos el mejor potencial para el desarrollo de nuestra ciudad como una ciudad efectivamente verde. Es a través de la revalorización de estas áreas donde tenemos la posibilidad de transformar nuestra ciudad llena de
parques ecológicos, de espacios seguros de encuentro donde podamos hacer deporte, generar cultura y en vez de verlos con el estigma que tienen actualmente, transformarlos en vez de límites entre las zonas, poder hacerlos conectores de las zonas a través de puentes ciclopeatonales que nos permitirían tener una convivencia más sana y equilibrada con el entorno ecológico y que nos permitirían ahorrarnos cerca de 40 a 45 minutos de tráfico vehicular a través de estos puentes ciclopeatonales que debieran conformarse dentro del circuito de la movilidad urbana planificada para la ciudad. Muchísimas gracias, candidata. Entonces, escuchamos ahora al candidato Hilder Guzmán. Sí, la recuperación del recurso natural, ahí sí que el respeto a la madre tierra, el derecho de la madre tierra, para nosotros es fundamental. Y la reforestación, pues, tiene que ser algo bastante elemental. Hay bastante espacio donde se pueda reforestar, pero no basta con regalar un arbolito, no, tenemos que crear esa cultura. Y un cambio de cultura va a llevar un tiempo, pero tenemos que empezar a involucrar. Aquí hay un tema muy importante que es los planes de ordenamiento territorial. Nosotros estamos demasiado rezagados en ese tema. Colombia, Perú, Brasil, etcétera, etcétera, son países que hace 20, 25 años tienen ya la discusión y han implementado y están trabajando sobre esos planes de ordenamiento territorial. Si esto no existe y no hay una voluntad política de realizarlo, vamos a seguir teniendo esto que se construye en barrancos, que se construye aquí, que se hace esto, que se hace lo otro. Es un desorden, un caos total la ciudad. ¿Por qué? Porque no existe esa discusión. Tenemos que involucrarnos tanto partidos políticos, tanto la academia, que es muy fundamental, nosotros vemos bastante fundamental que la academia tiene que involucrarse en todos estos temas. Yo siempre saco a relucir el SEUR, porque hay muy buenas cosas ahí, y hay que tomarlos en cuenta, hay que jalarlos, y sobre todo también tenemos que involucrar al vecino, porque esta discusión del plan de ordenamiento territorial nos va a dar solución a bastantes problemas que hoy nos aquejan, y el problema es que esto sigue creciendo. Si no le entramos con una voluntad política y no le entramos con verdaderamente con leyes férreas, con acuerdos férreos, esto no va a empezar a caminar. Pero sobre todo, tenemos que involucrarnos en la discusión y la propuesta de estos planes de ordenamiento territorial. La academia, los entes políticos, el gobierno, municipalidad, todo lo que tengamos que ver y los que estemos involucrados. Y esto se puede llevar a todo el país. Muchísimas gracias, candidato. Y vamos entonces con el candidato Carlos Sandoval. Bueno, muchas gracias. Quiero contarles que el plan de ordenamiento territorial, el POT, se ha desarrollado y durante muchos años no ha recibido ciertas modificaciones. Lo que se ha venido modificando y ha estado trabajando es el plan local de ordenamiento territorial, que son los PLOT, que se generan directamente por espacios. Para poder conservar los barrancos ya existen normas y leyes que impiden ya las invasiones sobre los sectores de estos espacios, pero sí es importante mencionar que todavía tenemos muchas áreas que cuidar, muchos árboles que cuidar. Si alrededor de 2 millones de habitantes tiene la ciudad, todavía podríamos decir que tenemos más de 6 a 7 árboles por habitante. Y estas son las áreas que hay que conservar y cuidar, pero sobre todo que puedan ser áreas y espacios de recarga hídrica natural para los mantos freáticos. Ahí es donde le tenemos que apostar a poder conservar estos espacios y sobre todo respetar las posiciones que el plan de ordenamiento territorial le han dado, que es desde la G0, que son precisamente todas esas áreas, hasta la G5, que ya son áreas donde se pueden desarrollar los edificios y las viviendas y todo lo demás que se pueda construir dentro de una ciudad capital. Ahí en esos espacios hay que realizar senderos, hay que realizar espacios para que los jóvenes, los guatemaltecos, los capitalinos puedan desarrollarse también dentro de estas áreas verdes y poder darles este espacio una vida útil y un espacio que sea mezclado directamente de naturaleza con esta urbe tan grande que esta es la ciudad más grande de nuestro país, la ciudad más grande de Centroamérica y por supuesto que requiere todavía estos espacios. Por eso es de que al estar rodeado de valles y al estar en el valle y rodeado de barrancos, nosotros podemos decir que todavía tenemos un flujo de viento que impide que el smog de más de 2 millones de vehículos se siente en la ciudad capital.
Muchísimas gracias por ir resolviendo todas estas dudas que han nacido pues de todas las preguntas que los universitarios han hecho llegar. Continuamos este foro que precisamente nace del interés de estudiantes universitarios conscientes de la realidad nacional, y tomando en cuenta este tema es importante mencionar la participación política juvenil. Como mencionamos al principio, más del 41% del padrón electoral oscila entre los 18 y los 35 años. Sin embargo, la cantidad de funcionarios públicos en este rango de edad es limitada. Muchas veces los jóvenes tienen el interés de participar, pero no encuentran los espacios adecuados para hacerlo. Asimismo, se debe a que los espacios de participación política se vuelven difíciles de acceder, ya que están cerrados a un mismo grupo de privilegios tradicionales. Además, la información no es fácil de encontrar y la comunicación se ve sesgada por los mismos. Conociendo la ambición de varios jóvenes de pertenecer a estos espacios de representación en la búsqueda de un cambio, la pregunta sería, ¿qué herramientas o plataformas proponen para integrar a la juventud guatemalteca dentro de la política activa? Iniciamos con la respuesta de Ninoshka. Bueno, me siento muy identificada con todo lo que describes en cuanto a la dificultad de la participación en espacios de decisión y en espacios políticos de la juventud, que es muy similar a las dificultades que enfrentamos las mujeres para esta participación. No está corriendo mi cronómetro, así que yo me voy a extender. Es difícil, la verdad que creo que es una obligación desde el poder local poder facilitar esta participación, este involucramiento, empezando por generar las oportunidades de mejoramiento, de oportunidades de capacitación de los jóvenes, de las mujeres, de la empresarialidad que podemos encontrar en estas comunidades históricamente excluidas. Creemos imprescindible mantener un diálogo permanente. Yo siempre he dicho que uno de los ejes más importantes de nuestra propuesta tiene que ver con la creación de un poder local que mantenga una permanente escucha activa para con toda la sociedad, particularmente con los jóvenes, que es ahí donde encontramos esa energía vital que puede ser el motor que lleve adelante las propuestas de manera adecuadamente combinada con la experiencia y la visión de quienes son más adultos. Por lo tanto, generar una administración a través del involucramiento de las personas, a través de la generación de espacios tipo cabildo abierto, donde las ideas, la visión y las capacidades de los jóvenes sean escuchadas, me parece una herramienta indispensable que hemos puesto en práctica en estos días de campaña. Efectivamente, hemos podido conocer una serie de personas jóvenes que están involucradas, que son verdaderos líderes en sus comunidades, que nos hacen pensar primero que ese material para reconstruir este país existe, lo cual me llena de ilusión y de esperanza, y luego la importancia y la relevancia de entender que el futuro está plasmado en esa visión que posiblemente las generaciones mayores no logran entender, pero que a través de ese diálogo permanente pueden generar esa visión de futuro y largo plazo que debemos tener para construir en primera instancia una mejor ciudad y en futuro un mejor país. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos con nuestro segundo candidato, Gilder Guzmán. Bueno, fíjense que yo veo hasta peligroso que la juventud se involucre hoy en política. Se lo voy a decir por qué. Porque la mayor parte de partidos, realmente todos lo sabemos, son corruptos, pues, y están creados como unas estructuras solamente para llegar al poder y hacer dinero, pues, o sea, ya no son partidos políticos de propuesta donde haya unos procesos, sino de lo contrario, y lo podemos ver en las roscas de poder que mantienen esos partidos políticos. Sí es fundamental que participen todos los jóvenes, incluso la universidad. Yo lo dije al principio, qué lástima que de la Escuela de Ciencias Políticas tendrían que estar saliendo, yo creo que el 99 al 100% de candidatos, porque para eso están creadas estas escuelas. Pero el problema hoy por hoy es cómo está diseñado el sistema de partidos políticos. Hay candidatos que son los que mantienen todavía la estructura de los comités ejecutivos nacionales. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo no pertenezco al Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros fuimos elegidos en asamblea y traemos procesos de participación, no política electoral, sino procesos de organización, procesos de trabajar en asamblea, procesos de formación política, exactamente. Pero hoy por hoy eso se ha perdido totalmente en los partidos políticos. Se salen los partidos políticos
unos meses antes de las elecciones y empiezan a utilizar las redes, y eso realmente no es política. Entonces, hoy hasta peligroso es que nuestros jóvenes empiecen a tener esa participación activa porque no existen las condiciones, no están dadas las condiciones. Tenemos que entrar a hacer esos cambios estructurales de país que se necesitan y ahí podemos. Ahora, sí podemos organizarnos, por ejemplo, como está ocurriendo en la universidad, pues con esa resistencia. Pero tenemos que dar un enfoque a esas resistencias. ¿Qué es lo que queremos lograr con eso? Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la participación de Carlos Sandoval. Para nosotros es muy importante el aspecto de integrar a los jóvenes dentro de la estructura municipal y dentro de la ciudad capital. Esto porque pues yo les podría decir que soy uno de los candidatos más jóvenes que está participando, y alrededor de nosotros hay un equilibrio entre juventud y experiencia, que es lo que se quiere buscar. Muchas veces los jóvenes logran obtener el espacio, pero tras el error del aprendizaje es importante ir corrigiendo sobre la marcha. Pero si nosotros mezclamos a esa experiencia con la juventud, vamos a tener espacios mucho más eficientes para poder trabajar. Nosotros pensamos en el fortalecimiento del Centro de Emprendimiento Municipal, que va dirigido a aquellos jóvenes emprendedores que quieren desarrollar distintos productos o proyectos para poder entrar al mercado, y no precisamente desde la iniciativa pública o desde los partidos políticos, sino desde el área profesional en donde se puedan desarrollar. Por otro lado, dentro de la ciudad capital, nosotros estamos descentralizando y pudiendo brindar el apoyo correspondiente a través de las gestiones municipales. Por ejemplo, una persona que quiera una licencia de construcción en una zona específica va a poder tramitarla y obtener un descuento de un porcentaje si esa persona contrata grupos de jóvenes o personas profesionales de la misma zona, entre albañiles, ayudantes de albañiles, carpinteros, herreros, hasta la señora que vende comida en la parte de afuera de una obra o construcción, va a tener una oportunidad de generar un empleo a través de esas conexiones. Los jóvenes están muy pegados a la tecnología y es por eso que para nosotros la Municipalidad de Guatemala tiene que entrar en un sistema blockchain que le permita tener todo en línea. Y cuando hablo de todo es gastos, compras, el ingreso y todos los recursos municipales para transparentar a través de la misma tecnología. Muchas gracias, Brenda. Activamos tu micrófono, por favor. Gracias. Gracias a los candidatos por haber respondido a esta ronda de preguntas, y seguimos con el tema de la juventud y también del estudiantado. Situación de la Universidad de San Carlos. Hablaremos de eso ahora. En el año 2022, cumpliendo con el reglamento de la Universidad de San Carlos, se convocó a elecciones de rector. A partir de esta fecha se dieron varias situaciones que provocaron la molestia y desacuerdo de diversa población estudiantil y docente. Entre ellos, la anulación de cuerpos electorales y el cambio de sede en 2 ocasiones, incurriendo esto en una ilegalidad al no respetar el sistema electoral de la universidad. Posterior a ello, se estableció como rector Walter Mazariegos, y a partir de ese momento fueron tomadas las sedes de la Universidad de San Carlos, cum sede central para Ninfo Musac, debido a que distintos sectores de estudiantes no reconocen a esta persona como su rector, ya que se considera como fraude la forma en la cual llegó al cargo. Siendo la USAC la única universidad estatal de Guatemala y considerando que la situación de la misma provoca un bloqueo hacia una educación eficiente y de calidad, les preguntamos a ustedes, como figuras políticas, ¿qué opina cada uno de ustedes de la situación de la universidad y de la criminalización hacia los estudiantes que han participado de manera activa en la toma de instalaciones, o a aquellos que manifiestan su descontento con la actual situación? Así que empezamos con la candidata Ninochka. Bueno, en primera instancia, solidarizarme con la valentía de los estudiantes que han tenido la dura tarea de hacer esta lucha representando de alguna manera al país. Siempre hemos visto que lo que sucede en la Universidad de San Carlos es el reflejo directo de lo que sucede en el país. Nosotros mismos hemos sido víctimas de ese mismo sistema que ha impuesto, que ha
acudido al autoritarismo para manejar el sistema de la manera que a ellos les parece conveniente. Como saben, el candidato original de nuestra coalición era Juan Francisco Solórzano Fopa y le fue impedido participar. Por tanto, para mí no me queda más que expresar una admiración rotunda por la decisión, la participación activa de cada uno de los estudiantes, entender que es necesario en la medida que cada uno de nosotros podamos representar esas voces de las personas que nunca han tenido la oportunidad de levantarlas. Me enorgullece de alguna manera poder generar esos espacios, tanto desde esta palestra de la campaña, pero principalmente desde una gestión desde la Municipalidad de Guatemala, en donde efectivamente nos convertiremos en cooperantes activos para la democratización de la universidad. Por otro lado, me parece que la manera en que se está manejando la estrategia a partir de lo que sucedió ayer me parece realmente una estrategia valiente e interesante para poder retomar poco a poco las clases, las aulas y los espacios, y a partir de un nuevo enfoque seguir luchando por que los espacios sean verdaderamente representativos y democráticos. Nos hermanamos en esta lucha con los estudiantes universitarios y aunamos nuestra voz a su voz, porque creemos que la Universidad de San Carlos es ese bastión que debe llevar el liderazgo para el cambio imprescindible en este país. Gracias, candidata. Escuchamos entonces la propuesta o la opinión del candidato Guzmán. Gracias. Si no entendemos que lo que necesitamos son cambios estructurales, con esto me refiero a que tenemos que discutir una nueva constitución, tenemos que llevar todo el tema a discutir qué país queremos. ¿Qué es lo que pasa con la Universidad de San Carlos? Está cooptada. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a hacer valer nuestros derechos? Los muchachos entraron en resistencia, magnífico, admirable, me conocen, conozco a varios de ellos, pero el problema es que ¿a dónde se va a recurrir? Las cortes están cooptadas y todos lo sabemos, pues. Entonces, ¿y quiénes han sido los partícipes de la cooptación de las cortes? Hay apellidos, dueños de partidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que nosotros llevamos un proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional? Porque es urgente hacer esos cambios. Les voy a mencionar solo un ejemplo. Tenemos que ir a la Constitución y cambiar las comisiones de postulación. Ese es uno de los pecados más graves que tiene esta Constitución. Ahí ocurre la cooptación de la universidad. No podemos seguir discutiendo solo temitas y estar tibios, sino tenemos que entrarle directamente a lo que está afectando. Necesitamos hacer esos cambios de raíz, esos cambios estructurales. Por eso es que nosotros llevamos los temas de un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. La mayor parte nos dicen, pero eso no se puede. Claro que se puede hacer. ¿Da miedo hacerlo? Por supuesto, porque cuesta que nosotros pensemos en cosas nuevas y eso da miedo y yo comprendo. Pero si nosotros no le entramos a eso, vamos a seguir con esto y creo que podemos estar en resistencia 1000 años, pero si ellos tienen todo en su poder, todos estos corruptos, definitivamente vamos a seguir en las mismas. Por eso es que nosotros en el MLP llevamos de bandera y como norte, como una utopía, esa asamblea constituyente que es de los pueblos, porque necesitamos esos cambios estructurales para llegar a terminar de raíz con esos actos de corrupción. Gracias, candidato. Escuchamos entonces al candidato Carlos Sandoval. Primero hay que tomar de referencia que a lo largo de los años la Universidad de San Carlos ha sido una fuerza que ha defendido no solo al estudiantado, sino en muchos de los casos al pueblo de Guatemala, enfrentando un montón de situaciones y crisis en donde ya se hace presente la Universidad de San Carlos a través de los jóvenes, a través del estudiantado, y eso definitivamente ha sido histórico para nuestro país. La Universidad de San Carlos no solo representa una importancia para nosotros, sino a nivel centroamericano, o no digamos latinoamericano, sigue siendo una casa de estudios de alto nivel que debe de continuar con esa labor. Nosotros comprendemos que en el 2020, que inició la pandemia, todos entraron en un modo virtual y a partir del 19 de mayo del 2022, donde ellos mismos mencionan que hubo inconsistencias en un proceso de elección,
teniendo las pruebas, teniendo toda la documentación, proceden a defender el derecho de los jóvenes y de los estudiantes, tomando por 386 días la universidad. Coincido con la candidata Ninoshka que en lo de ayer, precisamente, de dar una apertura, es un tema histórico porque es que representa que los jóvenes y las personas que han tomado la universidad para protección de los derechos del estudiante y de la casa universitaria están dispuestos a continuar con esa relación de seguir estudiando de forma presencial y que de esa forma los estudiantes puedan seguir no solo sus carreras, sino también defendiendo la postura de lo que ellos han señalado. Pueden haber distintas versiones, pueden haber opiniones encontradas, nosotros podemos opinar al respecto, pero lo más importante acá es demostrar la valentía que ha tenido en todo tipo de temas la Universidad de San Carlos. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de cada uno de los candidatos con todas sus respuestas. Definitivamente son respuestas que nos hacen tener un punto de vista diferente y que nos ayuda y ayuda al estudiantado y a la población a aclarar esta intención de voto. Vamos a dar inicio con la tercera ronda. Para esta ronda, llamada ronda de réplica, se seleccionaron de los temas a los que el estudiantado demostró interés para la realización de este foro, 5 de los cuales destacaron, siendo estos la promoción de la cultura, la inclusión de migrantes que llegan de áreas rurales, el cuidado de la vida animal y el control de la población de animales callejeros, la eliminación de los casos de abusos de autoridad por parte de la PMT y la creación de programas municipales de capacitación que beneficie a los jóvenes. Los candidatos entonces tendrán la oportunidad de cuestionar a otro invitado sobre cómo abordarán estos temas dentro de su administración. En el caso que fueran electos, se realizarán entonces 3 rondas, por lo que cada participante será libre de elegir el tema sobre el que desea cuestionar y el candidato a quien desea lanzar su pregunta. Contarán entonces con 30 segundos para plantear la pregunta y 1 minuto para responder. Continuamos con el orden ya establecido y los invitamos para que realicen sus preguntas de forma en que todos tengan participación. Le damos el espacio entonces a Ninoshka de FOPA por Guate para que pueda realizar su pregunta, su cuestionamiento y elija al candidato al que desea lanzar. Solo para aclarar, ¿podemos elegir cualquiera de los temas que ya mencionaste? ¿No necesariamente vamos a preguntar sobre todos? Correcto, puede ser cualquiera de los 5 que ya mencionamos y cualquiera de los candidatos al que quieras preguntar. Ok, bueno, dado que circuló en las redes sociales un video muy interesante en idioma perruno, me gustaría entender con más detalle, Carlos, cuál es tu plan realmente para el tema de la protección animal en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nino. Pues la verdad, nosotros hemos tomado una importancia sobre los animalitos, todos los peluditos, no solo los perros y los gatos, sino todo tipo de mascota o animalito que está dentro de la ciudad capital. De hecho, hasta las cabras lecheras sufren un abuso al ir con un bozal, con un látigo, dirigidas dentro del tráfico en un espacio que no está contemplado para ellas. Estamos fortaleciendo a la Municipalidad de Guatemala para la protección de bienestar animal. Esto implicaría generar un juzgado dentro del Juzgado de Asuntos Municipales a un oficial que pueda acompañar a través de un juzgado de paz la liberación de todo tipo de mascotas dentro de la ciudad capital que estén en las terrazas, que estén sufriendo y que no tengan las condiciones adecuadas. Pero por otro lado, 50,000 castraciones al año para llegar en el segundo o tercer año a un proceso de 100,000 castraciones y poder trabajar directamente en las 22 zonas, espacios para nuestras mascotas. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos entonces con Hilder Guzmán del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. ¿Para quién sería la pregunta y cuál sería el cuestionamiento? Sería para Ninoshka. Hay un grave problema con los abusos de la policía municipal y yo creo que primordialmente por la policía municipal de Trán. ¿Cómo abordar ese tema y cómo llegar a solucionarlo? Porque yo creo que los policías tienen que ser amigos y tienen que ser también hasta cierto punto gestionadores de educación vial.
Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente creo que el abandono que vemos de la actual administración no solo se refleja en el exterior, en la ciudad, en los temas urbanos y de funcionamiento, sino que también hay un abandono interno hacia los propios empleados y funcionarios municipales. El tema más evidente es cómo actualmente está funcionando la Policía Municipal de Tránsito. Ellos necesitan ser capacitados nuevamente, se les ve que no están capacitados para cumplir temas tan básicos como la dirección del tráfico vehicular o el hecho de tener que poner orden en la ciudad, pero también han perdido esa mística y ese orgullo de pertenecer a una institución de la cual se sienten orgullosos. Creo que eso es un tema imperdonable y que no debe seguir sucediendo, porque además están coaccionados con cosas inaceptables, como por ejemplo tener las cuotas mínimas por multas de cepos y otros temas que no tenemos con mucha claridad hasta dónde llegan. Por lo tanto, creo que es muy importante poner énfasis en el cuidado de los empleados municipales, posiblemente mejorar sus condiciones laborales también, no solo en la policía municipal, sino que en todos aquellos funcionarios municipales. Muchísimas gracias. Vamos entonces con Carlos Sandoval. ¿Para quién sería la pregunta y cuál sería el cuestionamiento? Bueno, yo creo que por el orden y para que haya una participación equilibrada, mi pregunta sería para el candidato Guzmán, y sería precisamente la número 2, que sería la inclusión de los migrantes que llegan a las áreas rurales a la ciudad. Perdón, el tiempo, necesitamos que corra. Gracias, disculpe, candidato. El tiempo creo que no era para mí, sino el tiempo es para... Tiene razón, disculpe. No se preocupe, queda disculpa. No, mentira. Bueno, entonces sería el candidato, compañero, la número 2, para que usted pueda decirnos al respecto de ese tema. Nosotros, nuestras políticas son todas incluyentes, no excluyentes, como ocurre hoy actualmente en los sistemas que manejamos. Nosotros llevamos como una propuesta municipal crear 5,000 becas, ¿sí? Crear una universidad metropolitana, que hoy por hoy tanta falta hace. Y la mayor parte de jóvenes que llegan aquí a la ciudad, se les excluye de poder participar en estos espacios. Es cierto, tenemos que también trabajar fuertemente en ser gestionadores de trabajo, pero yo creo que ahorita lo más fundamental es llevarlos al tema de que se puedan educar, tengan una educación, me refiero a una educación profesional, pues, ¿verdad? Para que puedan ejercer, porque se les excluye de esto. Entonces necesitamos llevarles esto. Hoy la tecnología nos puede ayudar mucho con eso. Entonces la municipalidad sí tiene que ser y va a ser gestionadora de eso. Universidad Metropolitana, primer año, 5,000 becas para todos los jóvenes, los que más necesiten. Muchísimas gracias. Vamos entonces con la segunda oportunidad. Solo quisiera dejar un aporte. El tema migrante es cuando se traslada de Guatemala hacia otro país fuera de las fronteras. Inmigración es del área rural hacia el área de la ciudad capital, que es una parte que se vive bastante grande. Muchísimas gracias por el aporte. Vamos entonces con la segunda oportunidad para Ninoshka. Puede elegir un segundo tema y a un candidato para poder plantearle el cuestionamiento. ¿Me podrías recordar los otros temas, por favor? Por supuesto, promoción de la cultura, promoción de la cultura, inclusión de inmigrantes que llegan de áreas rurales, cuidado de la vida animal, eliminación de los casos de abusos de autoridad y creación de programas municipales de capacitación que beneficie a los jóvenes. A ver, Carlos, con tu participación o tu experiencia interna en la municipalidad, creo que conoces muy bien todos los manejos internos que se han venido dando en la actual administración, que integran la etapa de Arzú y la etapa actual de Quiñones. El abuso de autoridad es un tema que a mí realmente me preocupa muchísimo. Se ha sabido de casos que han sido solapados e invisibilizados por las mismas autoridades municipales. Es el caso del director de la Orquesta Juvenil Sinfónica Municipal, por ejemplo, pero deben haber muchos más y me gustaría entender cómo actuarías tú al respecto de llegar a ser el alcalde municipal. Muchas gracias, Nino. Pues este tema viene desde la cabeza hacia abajo
tenemos que cambiar toda una estructura de directores, de altos mandos, de gerentes, para poderle dar la oportunidad a esta experiencia que tienen muchas personas que están dentro de la institución, creyendo yo en la meritocracia, que puedan abordar esos puestos. Pero hay algo muy importante: el abuso de la PMT muchas veces se da por ese deseo de los jefes de llegar a una cuota específica, porque, como les decía, Ciemetra tiene 151 millones de presupuesto anual, pero presupuesta alrededor de 18.500.000 en cepos. Quiere decir que son 37.000 cepos anuales. Quiere decir que son 101 cepos diarios que tienen que obligar a los PMTs a colocar. Entonces, tenemos que cambiar la estructura de la PMT, tenemos que cambiar a los mandos y volver a la institución una institución de servicio, porque esa es la parte más importante que se ha perdido, y sobre todo esa mística para trabajar. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda oportunidad entonces para el candidato Hilder Guzmán. Sí, yo creo que también voy a unirme al pedido de Noshka. ¿Me puede repetir las preguntas, por favor? Con mucho gusto. Promoción de la cultura, inclusión de inmigrantes que llegan de áreas rurales, cuidado de la vida animal y control de la población de animales callejeros, eliminación de los casos de abuso de autoridad por parte de la PMT, creación de programas municipales de capacitación que beneficie a los jóvenes. Bueno, yo creo que este tema lo domina bastante bien Carlos. Sería la capacitación de los jóvenes, que realmente existió, pero hoy abandonado, creo yo, totalmente invisibilizado. Bueno, muchas gracias. En el tema de los programas juveniles, no solo existe un área de juventud y deportes en la Municipalidad de Guatemala, que en este momento está minimizada a realizar las carreras 10K, 5K, 21K. Cuando los jóvenes tienen el deseo de poder ayudar más, pero sobre todo el potencial para poder incluirse en un montón de aspectos importantes dentro de la misma Municipalidad de Guatemala. El Centro de Emprendimiento Municipal es uno de los temas, y que por supuesto para nosotros sí es muy importante esa parte de desarrollo. También el tema de las becas de inglés, los estudios para poder trabajar en los call centers, pero sobre todo empezar a generar una dinámica de poderlos incluir a través de una metodología municipal dentro de las empresas que operan en la ciudad capital. De esa forma tenemos una concentración de distintos programas que pueden ayudar directamente a los jóvenes a desarrollarse en la ciudad capital. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos entonces con la última réplica. Es el turno de Carlos para seleccionar el tema y el candidato a quien desea hacerle el cuestionamiento. Ahí ya me la pusieron difícil porque yo respondí dos y tengo a los dos, pero tal vez Hilder comprenderá que por ser Nino una dama, le voy a realizar la pregunta a ella para que pueda ella desarrollar el tema número 1, que sería la promoción de la cultura. Nino. Con mucho gusto, Carlos. Creo que es un tema esencial para poder generar esa integración imprescindible entre la comunidad y el municipio. En mi práctica profesional hemos integrado específicamente en la recuperación de espacios públicos todo el tema del arte y la cultura y la participación para sanar un espacio, para sanar la mente a través de la inclusión de estas expresiones que tienen que ver con la parte más expresiva de las personas. Poder generar festivales que tengan la integración o la recuperación de fachadas, como lo hemos hecho en Zona 4, de tal suerte que invites a los colectivos de muralistas que de repente logren transformar un espacio totalmente abandonado y peligroso en una verdadera galería de arte al aire libre, me parece trascendental, y sobre eso vamos a trabajar diferentes proyectos municipales que también nos ayudan a encontrar esa esencia maravillosa, ese espíritu de cada espacio urbano que nos permita generar este espíritu de pertenencia y comunidad. Muchísimas gracias por la participación en esta ronda de réplicas. Damos paso a la cuarta ronda, para lo que le cedo la palabra a Brenda. Muchísimas gracias. Continuamos entonces y ya casi finalizando, y les agradecemos a cada uno de los candidatos
que han estado cumpliendo con el tiempo y también el respeto que se ha mantenido, y ha sido un debate muy sano y muy enriquecedor. Para esta ronda se le realizará a cada candidato 2 preguntas propuestas por el estudiantado y serán desarrolladas a partir del hábitat 3 de la ONU, compromiso firmado por Guatemala. Cada una de ellas está numerada del 1 al 6. Previo a cada intervención, cada candidato elegirá un número mismo que determinará la pregunta que tendrá que contestar. Así que quien le corresponde de primero es a la candidata Ninotchka para que elija del 1 al 6 y ya podremos ver la pregunta que tiene que responder. Elijo el 3. Elige el 3. Son 2 minutos, recordamos, para responder. Entonces, me dicen los organizadores cuál es la pregunta, por favor. Por allí estará Javier, por allí estará Frida, para determinar qué es lo que tiene que responder la candidata Ninotchka, que ha elegido el número 3 en esta 4ª ronda de preguntas. Unos segundos, por favor, en lo que me trasladan esta información. ¿Me estarán escuchando, Javier o Frida? Sí, de hecho, no sé si puedes ver que está en la presentación que se está compartiendo. No la puedo ver. No sé si los candidatos la pueden ver. Yo creo que en la pantalla que está saliendo. Sí se ve en la transmisión en línea. Sí se ve en la transmisión en línea, pero no está aquí con nosotros. Sí, ese es el problema. Así que bueno, voy a meterme a la transmisión en línea a ver si la encuentro acá. Permítanme. ¿Cuál es la pregunta? Una disculpa con eso, ¿verdad? Es la que estamos buscando. ¿Por qué no lo puedes leer, por favor, Frida? Nino, te leo la pregunta. No, perfecto, ya la tengo aquí. Si quieren que la lea yo, perdón por esa. Solo déjenme hacer algo, lo siento mucho, de verdad. Pensé que la habíamos pasado por ahí y al parecer, pues no. Son cosas que ocurren, pero sí, así es la tecnología. Perdón. El terreno urbano y su gobernanza política y legal es donde se toman las decisiones acerca del uso, acceso y control de la tierra. Los actores principales corresponden a las instituciones gubernamentales y judiciales responsables por la misma, como también a los actores privados y agentes informales. Desarrollar buenas prácticas y políticas de terreno urbano es esencial a la hora de disminuir la pobreza y el hambre, además de la desigualdad de género, promoviendo así un desarrollo urbano sustentable. Dichos problemas de pobreza, hambre y desigualdad generan espacios de conflictividad, también llamadas zonas rojas, en donde los niveles de violencia y delincuencia predominan. ¿Existe en su agenda algún plan de reforma social y cultural para áreas denominadas zonas rojas, que tenga como meta cambiar la perspectiva que se tiene de las mismas? Si en dado caso existe, explíquenos cómo funcionaría. Sí, por supuesto que existen. Creemos que es imprescindible poder llevar esa presencia del Estado a esas comunidades que históricamente han estado totalmente excluidas de esa atención y de esa presencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente llevando lo mejor que la municipalidad puede proveer para los asentamientos y comunidades más estigmatizadas en cuanto a ser zonas rojas. Esto quiere decir poder llevar sistemas de acercamiento porque la gente está totalmente aislada de los servicios de la ciudad, mejorando la posibilidad de salir de sus comunidades a través de, como se ha hecho en otras ciudades como Medellín, facilitar escaleras eléctricas o ahí sí implementar teleféricos que son razonables porque es una topografía normalmente hacia los barrancos, por ejemplo, pero también llevando la posibilidad de
integrar esos módulos de desarrollo que tienen que ver con el deporte, la cultura y la tecnología, para que encontremos en esos asentamientos donde ni los repartidores de comida llegan, podamos encontrar una biblioteca de primer nivel que tenga la conexión Wi-Fi gratuita para que todos los estudiantes puedan pasar su tiempo aprendiendo, teniendo acceso al conocimiento, compartiendo y conviviendo con los vecinos y con sus compañeros, donde también existan las canchas deportivas que permitan desarrollarse, escuelas de arte y la presencia simbólica e institucional de las instituciones de seguridad como la Policía Municipal, pero también la Policía Nacional Civil, de tal suerte que lo que promovamos ahí sea una cultura de paz y de convivencia que nos permita trabajar el tema de la delincuencia desde la prevención a través de la participación y la integración social de esas comunidades, asumiendo el liderazgo y el rol coordinador desde la municipalidad. Muchísimas gracias, candidata. Entonces, le corresponde ahora al candidato Guzmán elegir un número entre el 1 al 6, el cual leerá Frida la pregunta que usted debe responder. Muchas gracias. Tiene su micrófono apagado, candidato. Gracias. Sería la 2. La 2. Sí, de hecho creo que ya la señora Rosario Alay tiene las preguntas, si es que la desea leer ella. Muchas gracias. Con gusto, las finanzas municipales son vitales para lograr un flujo sostenible de recursos y lograr las condiciones necesarias para alcanzar una urbanización sustentable. El reconocimiento de la importancia de las finanzas municipales para la economía nacional por los gobiernos centrales y locales es clave y tiene que estar acompañado de fuertes marcos legales y también institucionales alineados con las mejores prácticas globales. ¿Tiene algún programa dentro de su proyecto de fiscalización preparado para llevar un control transparente del manejo del dinero de la municipalidad? Y en caso de tenerlo, ¿podría explicarnos sus características básicas? Sí, nosotros lo mencioné también al principio de la transmisión, de la participación, que nosotros llevamos un eje de trabajo en todo el país, que es transparencia y austeridad. Entonces, en transparencia es transparentar todos los actos públicos, porque sabemos precisamente que no es dinero nuestro que se está manejando ahí, es dinero de todos ustedes, de todos nosotros los contribuyentes. Somos los que mantenemos el país, mantenemos las municipalidades con esos presupuestos. Y lo dije también al principio que nosotros vamos a instalar una auditoría para que se sepa cómo se ha venido manejando y cómo se manejan los recursos municipales y mantener instalada esa auditoría. Y definitivamente tenemos que transparentar y todas las acciones municipales tienen que ser lo más transparente posible utilizando la tecnología. También llevamos el tema de austeridad, que esto significa recortar los gastos abusivos que existen hoy por hoy, no solo en la municipalidad, ¿verdad?, sino las mayores, todas las esferas del Estado. Plazas fantasmas, sueldos abusivos, compras, por ejemplo, en este caso se mencionó en Pagua que se les compra a pozos privados, lejos de venir e invertir en algo propio que pueda venir y generar, y llevar una visión de futuro en la municipalidad, que es lo que atañe. Pero nosotros a nivel nacional llevamos este eje, transparencia y austeridad. Esto quiere decir que el dinero que nosotros vayamos generando de eso es lo que vamos a llevar a recuperar todas las zonas, todos los barrios, llevar la obra a donde realmente se necesita, ya no solo a ciertos sectores de amigos, de conocidos y por quedar bien con el voto, no. Nosotros tenemos que llevar ese recurso a las áreas donde realmente se necesiten, a las zonas, a los barrios que han sido los olvidados, no solo de hace 40 años, sino históricamente han sido olvidados. Muchísimas gracias, candidato Guzmán. Ahora le corresponde al candidato Carlos Sandoval elegir, bueno, entre los números que ya eligieron, los que quedaron libres, para poder responder esta pregunta que anteriormente la licenciada Rosario nos hizo el favor de leer, pero ahora será Frida quien leerá la pregunta que usted elija. Gracias. Bueno, en la papeleta rosada soy la casilla 1, entonces voy a optar por el número 1. Ok, perfecto. Entonces será la número 1. El desarrollo urbano es esencial. El desarrollo urbano es esencial pensar construir ciudades inclusivas y sustentables.
Las ciudades inclusivas se logran a través de distintos niveles de compromiso político de todos los actores involucrados, mecanismos e instituciones que faciliten esta inclusión, abarcando la formulación participativa de políticas, el acceso universal a servicios, la planificación espacial, la reducción de la desigualdad de género y un reconocimiento al rol de gobiernos locales y nacionales en lograr un crecimiento inclusivo. ¿Qué programas considera que la Municipalidad de Guatemala puede implementar para mejorar la inclusividad de cada uno de los miembros de la ciudad? Bueno, creo que dentro de ese tema lo más importante es recuperar las alcaldías auxiliares, porque en este momento las alcaldías auxiliares están tomadas por empleados municipales, cuando no debería de ser así. Si hay una participación ciudadana a través de los comités únicos de barrio y si hay otra integración ciudadana a través de los COCODES, tenemos que darle participación a ellos dentro de la decisión de proyectos y obras que se realizan en las 22 zonas de la ciudad capital. Solo para que ustedes tengan contemplado, las alcaldías auxiliares tienen 33 millones de quetzales asignados, más 18 millones para obras de las alcaldías auxiliares, más 45 millones de desarrollo social para las alcaldías auxiliares. Entonces, el primer punto de descentralización, de que no sea solo la municipalidad la ejecutora, estamos hablando de trasladar a los grupos distintos en las alcaldías auxiliares. Y ahí que los mismos vecinos nombren a un vecino que sea ese alcalde auxiliar, que reciba toda la estructura y toda la maquinaria presupuestaria para poder dirigir, como se hace en los condominios, como se hace en los lugares cerrados, donde los vecinos forman parte de esa administración. Entonces, sí es importante desde ahí partir, porque esta ciudad no tiene acceso universal, esta ciudad no es inclusiva en un montón de temas, y ahí es donde tenemos que empezar a desarrollar, porque no podemos desde una matriz o desde un área principal, que es la Municipalidad de Guatemala, empezar a disparar proyectos a diestra y siniestra, cuando la prioridad de los espacios la tienen directamente los vecinos de cada zona, porque ellos viven los problemas, ellos viven las complicaciones, ellos saben qué es lo que escuchan de los demás vecinos, y es la mejor forma de poder operar en una ciudad. Es parte de nuestra planificación despedir a los 28 alcaldes auxiliares, porque hay 22 zonas, pero existen más de 22, o sea, 28 alcaldes auxiliares. Muchísimas gracias, candidato Sandoval. Queremos recordar que en este debate están participando solamente 3 candidatos porque se hizo invitación a otros más, pero por temas de agenda y otros temas no pudieron estar presentes. Por eso es de que hay 3 candidatos acá en este debate. Pero para esta cuarta ronda, cada uno de ellos debe elegir de nuevo otro número. Recordemos que era del 1 al 6 y si mal no recuerdo, me parece que ya escogieron entre el 1, 2 y 3. Entonces nos queda el 4, 5 y 6 libre. Por favor, candidata Ninochka, elija su número, el cual nos leerá Frida la pregunta que le corresponde. Gracias. Elijo el 6, por favor. No, perdón, de hecho creo que ahorita le toca a la licenciada Rosario, si puede leer la siguiente, por favor. Gracias. Gracias. Con muchísimo gusto. La pregunta número 6 nos hace la siguiente referencia. Los sistemas sociales y económicos que constituyen las ciudades se construyen bajo los ecosistemas tanto dentro como fuera de las ciudades. El ambiente urbano se refiere a esa intersección entre el ambiente natural, el construido y el socioeconómico. Este ecosistema provee de distintos servicios a las ciudades, tanto en su centro como en su periferia, que ayudan a la moderación del microclima urbano, mejorar la calidad del aire, las oportunidades de recreación, mejorar la salud de los ciudadanos y moderar los eventos climáticos extremos, entre otros. ¿Qué planes posee en sus propuestas para la preservación de los espacios verdes de la ciudad y sus alrededores, los cuales contribuyen a regular la temperatura de la metrópoli? Bueno, básicamente, primero poner efectivamente en vigencia o hacer cumplir los reglamentos que ya existen en tal sentido.
dentro de esos el POT, lo que hablábamos, pero principalmente creo que en esa estrategia y esa oportunidad única que nos distingue de cualquier otra ciudad, que tenemos en ese 42% constituido por estos ecosistemas que son los barrancos, ese cinturón ecológico que nos rodea, tenemos toda la posibilidad de, por ejemplo, seguir respirando aire respirable a pesar de que no hay ninguna otra posibilidad de controlar las emisiones de gases de los vehículos, por ejemplo, o que la industria produce. Por lo tanto, en la medida que efectivamente empecemos a trabajar de manera consistente en la conservación y recuperación de estos ecosistemas, vamos a seguir implementando nuestra reserva ecológica para poder hacernos sostenibles. Por otro lado, hay un tema que es una real preocupación para nosotros, es ver cómo no hay una manera de poder controlar esa depredación insostenible que se hace cada vez que se generan nuevos desarrollos en la ciudad. Otra vez tiene que ver con el cumplimiento de los reglamentos y las normas que no se hacen cumplir por la municipalidad, que es necesario implementar. Hablábamos del tema del agua, efectivamente hay que regular la perforación de pozos, pero sobre todo hay que incentivar que se equipare o que se deje de deforestar irracionalmente cada vez que se hace un desarrollo, pero que si se llega a necesitar hacer por una manera muy justificada, debamos ser rigurosos en que se compense de manera ecológica, reforestando en áreas muy cercanas a las áreas donde se está talando el ecosistema. Creemos que existen herramientas para poder evitar que eso suceda. Para eso, de hecho, apelo a los colegas arquitectos que efectivamente deberían ser capaces de diseñar una ciudad sostenible y en permanente diálogo con la naturaleza. Muchísimas gracias, candidata. Entonces le corresponde al candidato Guzmán. Recordemos que ya solamente nos quedan 2 números y tiene que escoger entre el 4 y el 5. Y me han indicado que Javier será quien leerá la pregunta que le corresponde. Sí, yo creo que queda solo las 5 y 6. No, las 6 acaba de mencionar la candidata Ninoushka. 4 y 5. 5 entonces. La número 5, por favor, Javier. Gracias, candidato. Okay. La pregunta 5 dice, los vínculos urbanos rurales son aquellas funciones complementarias y sinérgicas de flujos de gente, recursos, bienes, empleo, información, tecnología y ecosistemas de servicio entre las áreas rurales, periurbanas y urbanas. La cooperación urbana rural trata a los pueblos y ciudades como 2 fines de un continuo de asentamientos humanos. Los actores principales van desde el sector público, las organizaciones de sociedad civil, el sector privado u otros. Con el crecimiento demográfico de la ciudad, cada vez es más la población de las áreas rurales del departamento de Guatemala que viajan a la capital para trabajar. Considera que la municipalidad debe crear y mantener alianzas con las demás municipalidades del departamento para crear un programa de transporte público que beneficie a la población que viaja día con día de su hogar hacia la capital. Sí, lo esbocé hace un ratito, que nosotros sabemos que tenemos que crear el distrito metropolitano o como se le quiera llamar, pero sí, esto pasa por que tenemos que trabajar conjuntamente, no solo el tema del transporte público o el transporte, la movilidad, porque no podemos aisladamente, porque vamos a trabajar, vamos a empezar la solución aquí en la ciudad capital, pero adelantito de Montserrat o adelantito de Ana Roosevelt ya vamos a encontrar el problema del tráfico y pues se genera y se va a regresar para la capital. Entonces sí tenemos que trabajar integralmente. Nosotros en el MLP sí llevamos esa propuesta. De hecho, tenemos que trabajar con los diputados del MLP o con los diputados que estén en el Congreso para poder abordar estos temas, porque ya se salen también por el tiempo que se le ha desatendido, por el abandono que ha existido, el tema se fue mucho más allá de lo que pueda, de las manos de la municipalidad o de las municipalidades en este caso. Tenemos que trabajar también, terminar el anillo metropolitano. Eso también nos va a dar un aporte a que se desfogue el tránsito aquí en la ciudad, porque todos los cabezales, todo el transporte pesado pasa por la ciudad capital y esto le genera grandes pérdidas a la iniciativa privada. Y nosotros, lo he dicho en varios espacios, creemos y tenemos que dar el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Entonces, sí tenemos que trabajar conjuntamente con las municipalidades todo el tema, no solo del transporte, de la movilidad,
sino también el problema se abordó hace un rato de la basura, el problema del agua también. Entonces, son temas que no lo podemos abordar solamente como ente solitario. Ya esos tiempos se acabaron de esos cacicazgos, de ese criollismo, no. Hoy tenemos que repensar la ciudad o las ciudades que queremos. Muchísimas gracias, candidato Guzmán. Y bueno, ya solamente queda un número, así que discúlpeme, candidato Carlos Naval, le corresponde ya, ya le corresponde, y lo va a leer Frida en esta cuarta ronda de preguntas ya para finalizar esta ronda. Perfecto, sería la pregunta número 5, ¿cierto? 4. Perdón, sí, 4. Gracias, perdón. En el sector informal se pueden encontrar algunos factores transversales como instituciones públicas ineficientes, marcos macroeconómicos inapropiados o incentivos para permanecer en la economía informal. Para fomentar el desarrollo sostenible urbano, es importante abordar estos desafíos reforzando la representación y voz de los trabajadores del sector informal, reducir las vulnerabilidades y una apropiada regulación como monitoreo laboral y ambiental. ¿Qué papel cree que juega la población que se dedica a algún tipo de trabajo informal en la economía de la ciudad? ¿Y qué acciones tomaría su administración para mejorar o incluir a este núcleo de población al sector formal? Bueno, para nosotros es muy importante este tema porque está dentro de los 5 adicionales que hemos complementado. Existen 23 mercados cantonales y 17 satelitales. Ellos desde hace más de 40 años no han recibido ningún apoyo y hemos visto que en el país, no solo en la ciudad, en el país se ha incrementado severamente el crecimiento del comercio informal. Ahora, la Municipalidad de Guatemala desde el año 2004 no genera permisos o las autorizaciones correspondientes para que todas estas personas que han desarrollado algún tipo de negocio para subsistir y para sostener a su familia, es importante que se desarrolle como debe de ser. Aquí nosotros hablamos y hemos llegado a firmar convenios directamente con cada uno de los mercados, con cada una de las áreas, porque sí es importante que ellos tengan una protección directa. Existen acuerdos, existen normas, existen reglamentos del comercio informal que en este momento no se han respetado. Si ellos tienen un pago mensual que representa 25 millones de quetzales de la economía informal que entra a la Municipalidad de Guatemala, pero la dirección de mercados, donde hay un director nefasto que es Germán Brand, que tiene que ir despedido, pero sobre todo investigado para ver qué es lo que ha hecho con ese recurso, están gastando el 98% en temas de funcionamiento y personal. Entonces, sí es muy importante que nosotros hagamos una labor directa del trabajo con cada uno de los vendedores informales para darles ese espacio nuevo creado en cada una de las áreas y, por supuesto, ver que se desarrolle como corresponde. Eso es muy importante. Eso es muy importante para nosotros, trabajar directamente con el comercio informal. Muchísimas gracias a todos los candidatos. Hemos finalizado entonces esta ronda de preguntas y agradecemos a cada uno de ustedes por aceptar la invitación de estos profesionales en formación que muestran un auténtico interés en la política de nuestro país. Y pues para finalizar los invitamos a dar un mensaje, valga la redundancia, un mensaje final, y para esto tendrán 1 minuto como máximo. Le damos la palabra entonces a la candidata Ninochka Matute de FOPA por Guate. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad que yo quiero invitarlos a cambiar la historia. Efectivamente, a pesar del entorno oscuro en el que nos movemos en este país, este 25 de junio sí tenemos alternativas ciertas para hacer un voto inteligente y tenemos sobre todo la oportunidad única de llevar a un puesto relevante de decisión en este país, a la Municipalidad de Guatemala, por primera vez una mujer, y que no solamente es una mujer, sino que es una arquitecta que ha trabajado
trabajado por y para la ciudad durante todos los años de su vida profesional. Así que les invito a seguir cumpliendo nuestra cita largamente esperada el 25 en la 18, el 25 de junio en la casilla 18, donde van a encontrar una casilla singular donde no aparecerá mi foto, pero aparecerán los 3 logos simbólicos y significantes de los 3 partidos que conformamos esta coalición. El logo del Partido Semilla, de URNG Maíz y del movimiento político WINAC, donde marcaremos con mucha ilusión la X firmemente. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces a Hilder Guzmán, de Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Sí, gracias. Pues el MLP es un instrumento político, un partido político construido desde el interior del país, nacido de las propias necesidades de los campesinos, agricultores, pequeños empresarios, pequeños o medianos empresarios. Históricamente, los partidos siempre han sido una hegemonía, un grupito que los conforma, los hace y son los que dan las directrices de los partidos. En este caso, no. Nosotros somos del pueblo y respondemos al pueblo. No nos inscribieron a nuestro binomio presidencial encabezado por Telma Cabrera, pero hoy tenemos la oportunidad de darle la revancha al sistema. Votemos por el volcancito. Este 25 de junio elijamos dignidad, volcancito visto, volcancito marcado. Muchísimas gracias. Vamos entonces para finalizar con Carlos Sandoval del Partido Todos. Bueno, yo agradecerles la oportunidad que nos dan de poder compartir estos espacios. Realmente es enriquecedor, pero sobre todo es una oportunidad de llegar a más personas. Yo lo que invito a todas las personas que nos están viendo es a que participen, a que puedan tomar una decisión. Si bien yo tengo la capacidad, estoy preparado, conozco muy bien la estructura municipal, sé lo que hay que hacer dentro de la ciudad capital, va a ser decisión de los guatemaltecos. Y si dentro de esa decisión está poderme apoyar, se fue muy rápido el cronómetro, pero está poderme apoyar el 25 de junio, en el voto, en la casilla número 1, en la papeleta rosada, va a ser un gusto. Y también, si en este caso soy yo, el que Dios y el apoyo de los guatemaltecos le permite llegar, sí sé que dentro de esa planilla de consejo opositor pueden llegar concejales de distintas agrupaciones políticas. Me gustaría que una de ellas fuera Ninochka, que sé que tiene ideas claras, que se pueden complementar y compaginar, y va a ser la única con la que nos podamos ver en un consejo, porque ella, al no obtener los votos, digamos, si fuera este el caso, yo llego a la alcaldía, ella también puede llegar. Entonces, creo que es una oportunidad única para la ciudad de poder transformarla en la totalidad. Gracias, el tiempo ha finalizado. Vamos a darle entonces la palabra a los estudiantes de la Asociación de la Escuela de Ciencia Política para finalizar este bonito evento. Pues antes que nada, muchas gracias de verdad por haber respondido todas las preguntas, todas las dudas que tenemos. Creo que igual ahorita habrán, no sé, se habrán creado muchísimas más, porque la verdad uno no termina de conocer a lo grande que es la municipalidad y a las personas que nos van a representar. La verdad es que ha sido algo muy bonito. Espero se puedan seguir haciendo todos estos espacios, porque el conocer acerca de la realidad nacional es una de las cosas más importantes, y principalmente a nosotros los jóvenes, que yo he escuchado mucho que las personas mayores dicen que los jóvenes somos el futuro del país y todo, pero en realidad somos el presente, pues conformamos de verdad nosotros conformamos quizás la mayoría de todo lo que es Guatemala, y creo que igual es importante el siempre ser conscientes de lo que está pasando, el tener un voto consciente, el tener una crítica individual, porque es claro que nosotros pues siempre vamos a vivir de manera como sociedad, ¿no? Como un conjunto, pero es muy importante el que no nos dejemos guiar por otras personas, que nuestra opinión siempre se siga manteniendo de manera individual, porque es muy importante el ser consciente, el pensar, el preguntarse, el tener dudas, el preguntar, eso ya lo había dicho, perdón, y estos espacios nos dan la oportunidad. Creo que igual muchas veces las asociaciones o los espacios estudiantiles nos limitamos a no participar, y creo que estamos perdiendo grandes oportunidades para conocer a las personas que nos van a representar. Así que se lo agradecemos mucho a todas las personas que están aquí, a los candidatos. Muchas gracias porque ustedes aceptaron, a comparación de algunos que ni siquiera nos contestaron, que creo que fue una
abusivez, pero bueno, de ahí se entiende las personas que de verdad piensan en la juventud y velan por nosotros. Así que de mi parte se los agradezco mucho. Gracias. Yo quisiera agregar algo neutral, que es importante. No crean en las encuestas. No crean en las encuestas porque todas las encuestas son falsas, están pagadas para favorecer a ese candidato que está en este momento en la alcaldía, que es el alcalde que no da la cara y no ha ido a ningún foro donde nos hemos topado con Nino en muchos de los lados. Roberto González es su aliado estratégico en todo este tema y lo vimos en otro foro donde en la misma candidata Nino lo mencionó, lo mencioné yo, de esa alianza que han tenido en decisión del Consejo. Entonces, eso se los quiero dejar porque es importante que ustedes lo sepan. Muchas veces nos guiamos por tendencias de momento y son encuestas totalmente falsas. Sigan su corazón, sigan su instinto y voten por quien ustedes quieren votar. Hagan consenso entre jóvenes para tomar decisiones y que los jóvenes digan y tomen un rumbo para ser fuerte, de verdad ser la fuerza que deben de ser. Disculpen que tome la palabra. No se preocupe, totalmente. Y aparte de seguir nuestro corazón y seguir nuestro instinto, es necesario, es sumamente necesario el involucrarnos, el buscar, el conocer, el estudiar, el entender el por qué estamos así, por qué estamos como estamos, el saber acerca de nuestra historia, porque Guatemala es muy rica en historia, lastimosamente es triste todo lo que hemos pasado, especialmente los jóvenes universitarios, toda la gente en general. Entonces es necesario el aprender, aparte de seguir pues nuestro corazón. Yo creo que igual los dejo con mi compañero Javier Navarro. No sé si quiere decir algunas palabras para concluir. Sí, gracias, Frida. Primero, reiterar el agradecimiento, ¿verdad?, por haber participado, porque les interesan a ustedes los jóvenes, porque les interesan los problemas que tenemos, las preguntas que tenemos. Como se les mencionó, se invitó a más candidatos, no aceptaron, no contestaron. Uno sí se excusó por cuestiones de agenda, que se entiende, pero el resto ni siquiera pudieron dar una respuesta de no puedo llegar, sí voy a llegar. Simplemente decidieron no contestar. Ahí se demuestra el claro desinterés que tienen hacia la preocupación de los jóvenes por las cuestiones de la municipalidad. Y con ustedes, escuchándolos hoy, creo que los jóvenes sí tenemos opciones, sí tenemos una oportunidad de votar y hacer un cambio este 25 de junio en la papeleta. De verdad, gracias a los tres, a Hilder, a Ninoshka y a Carlos, por haber participado. Y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a través de la transmisión. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Un abrazo y nos vemos el 25. Un abrazo. Gracias. Bendiciones Gracias. Gracias. Bendiciones a todos.